desde Guayaquil con K. Yo soy Tepullica y esto es Calima de Ciudad. Un espacio donde la historia, la cultura y la memoria han decidido sentarse a tomar algo caliente para conversar. Desde la hemeroteca municipal hasta tus oídos, estamos aquí para moverte el piso. Con sangre caliente y memoria viva. Calima de Ciudad. Bueno, de ahora en adelante les voy a decir calimeños a todos los que nos escuchan, así que hola calimeños. Sean bienvenidos a nuestro segundo episodio titulado Imágenes fijas, Ciudad en movimiento. Todos aquí hemos visto una foto de nuestros abuelos de jóvenes. De ley en alguna parte de Twitter también se han encontrado esas típicas fotos borrosas de edificios cuando estaban recién construidos. Y recuerdo que en la sesión pasada les hablé con mucha emoción sobre la revista Mosaicos, lo curiosa que fue y lo interesante que es encontrar materiales que se mantengan tan actuales hasta el día de hoy. Pero aquí en el programa no caeremos en el sesgo romántico y cursilero sobre el pasado, en el que casi que añoramos haber nacido mucho antes. Hablar de la fotografía en la ciudad es adentrarnos en los edificios del centro, la desesperación de la municipalidad por vendernos una ciudad nueva, elegante y moderna. Hay mucho chisme y les advierto que puede parecer que al principio nada de lo que voy a decir tiene que ver con la fotografía, pero hay como un plot twist. Desde el gran incendio de la ciudad en 1896, surge la necesidad de desarrollar nuevas propuestas urbanísticas que mejoren las condiciones de vida. El boom cacautero, que todavía favorecía las condiciones económicas, facilitó la inversión por parte de las élites locales para la construcción de nuevos edificios. Y además promovió el saneamiento en las calles de la ciudad. Guayaquil, mucho antes del gran incendio, por ahí por el siglo XVIII, bueno, mucho antes, ¿no? Ya venía arrastrando unos fuertes problemas sanitarios. Estos problemas le dieron la fama de ser el hueco de ratas en el Pacífico, o el hueco de las pestes en el Pacífico. Y esto del saneamiento suena súper lindo, ¿no? O sea, una ciudad aseada, limpia, agradable. Es más, en 1901 encontramos escritos de Manuel Gallegos Naranjo, un novelista y cronista ecuatoriano. Él habla sobre la ciudad del Bello Edén, o sea, Guayaquil. ¿Ustedes pueden creer eso? Guayaquil, la ciudad del Bello Edén, que se convertiría en la ciudad más grande e importante del mundo conocido. Una ciudad que ha resuelto todos sus problemas, con calles empedradas y con casas dotadas de tuberías de hierro. La cosa es que este esfuerzo de la municipalidad por embellecer, ornamentar y mejorar las condiciones de la ciudad terminó en la marginación y el aislamiento de lo alterno, lo periférico y lo disidente. El ensayista Carlos Monsiváis dice que en esta era asistimos a un reconocimiento invertido de la alteridad, donde se persigue, se arresta y se lincha moralmente el destino de los disidentes. Guayaquil alberga dos realidades muy opuestas entre las avenidas nuevas y pavimentadas. Una que se empeñó en celebrar la independencia, las estatuas y la limpieza. Y la otra que vivía en el suburbio, no tenía servicios básicos, donde la falta de higiene y la basura eran denominadores comunes. Esto acentuó de una forma súper heavy las desigualdades sociales. El gremio de artesanos en Guayaquil, de hecho, en 1912 denuncia sobre el manejo de los contratos Coignet, que se utilizaron para la canalización del agua potable. Dicen lo siguiente: solo se canalizará una pequeña parte de la ciudad, quedando los barrios de las personas pobres con los mismos focos de infección, expuestos a cualquier tipo de enfermedades. La municipalidad hizo unas cosas súper cuestionables. Expedió ordenanzas en contra de la venta informal. Emprendieron campañas rigurosas que obligaban el uso de calzado a la población de origen montubio que llegaba a la ciudad. Y hubo un esfuerzo activo por construir un discurso identitario y local grandilocuente. Este discurso buscaba el heroísmo. Promovieron esto en autores y en cronistas. Esto de alguna forma reforzó el orden estratificado y jerárquico que ya existía en la colonia. Y a lo que nos compete, empezaron a repartir los diarios guía a turistas e inversores. Y en este bululú entra el acto fotográfico, una herramienta idónea, nueva y moderna para la reproducción de la realidad. Recordemos que las fotos antes no se tomaban para nada como lo hacemos el día de hoy. Los fotógrafos en este momento fueron cruciales, ya que actuaron como una especie de filtro cultural y nos mostraban qué era lo que pasaba.
El acto de fotografiar, según Susan Sontag, implica un poco de violencia y agresión. El que dispara escoge la acción, el lugar y el momento en que será congelado para siempre. ¿Qué ocurre entonces si juntamos la fotografía, un medio limitado para las clases dominantes, y le metemos toda esta campaña de rebranding excluyente de la municipalidad? Pues nos quedamos con una economía visual, una disciplina dependiente de las instituciones del poder y la política para decidir el asunto, el plano y la manera de presentar la realidad. La fotografía documental urbana entre 1910 y 1930 se caracteriza por ser una especie de cortina que le acolita a las nuevas sensibilidades modernas. Ellas estaban empeñadas en la pulcritud y en la ciudad del Edén que mencioné anteriormente. Esto oculta la cara no deseada de la modernidad periférica. Y bueno, ya sé que he nombrado como 1000 veces a la municipalidad, pero es que hizo muchas cosas. Ella estaba como que muy de Lulu, empezó a repartir estos álbumes guías turísticas y la idea de estos álbumes era pues mostrar a esta nueva ciudad, a la elocuencia, con fotos de los nuevos y hermosísimos edificios de la ciudad. La mayoría de estas fotos contienen avenidas vacías, porque si no se ven los pobres. Encontramos fotos de estatuas y de monumentos a los hombres salvadores de la independencia. Encima de esto, las fotos de las guías están acompañados de unos textos que tú te quedas como que wow, o sea, la manipulación. Aquí les dejo un ejemplo sobre una guía que leí de primera mano en la Biblioteca de las Artes. Si ustedes quieren, las pueden ir a consultar para que se queden locos solitos. Este texto que voy a leer es en descripción de una estatua. Majestuosa base de granito de la columna erigida a los héroes nacionales de la jornada de octubre de 1820. Figuras simbólicas y de los principales actores de este hecho memorable están colocadas con bella proporción en la parte superior de ella, eternizadas en el bronce inmortal. Lo que más me encanta de hablar de estos edificios y la fotografía es pensar que ahorita la Universidad de las Artes está aquí, o sea, en estos edificios que tienen como esta doble moral. Somos una institución pública, una institución laica, o sea, es como un momento muy, muy loco, ¿no? Para hablar un poco sobre los medios de comunicación, una de las primeras fotografías que aparecen en un periódico es la de la participación de los funerales de Don Horado Morla, cuyo retrato aparece en una columna en el diario El Telégrafo el 17 de agosto de 1904. Y bueno, sí, es como que le tomaban fotos a los muertos cuando ya estaban muertos, ¿no? Los fotógrafos también hacían eso. En el archivo de la Biblioteca Municipal encontré la revista El Fígaro, que inició su circulación en 1918. Tuvo una convocatoria abierta a fotógrafos que capturaran acontecimientos notables del Ecuador y el extranjero, de asuntos artísticos, monumentales, científicos y de curiosas costumbres. En esta misma revista hay fotos de registro de ciertos eventos de índole artística, como el de la inauguración de la Bibliografía Nacional, fotos de barcos de turistas arribando a Guayaquil, anuncios de estudios de fotografía que se dedicaban al retrato. Un estudio pues que se anuncia aquí en El Fígaro es el estudio fotográfico Grau. En Mosaicos, que fue la revista que hablamos la vez pasada y como pueden ver estoy completa y totalmente obsesionada, que empieza a circular un poco después del 30, como dije en el capítulo anterior, incluyó fotografías en sus portadas. Además, habían desnudos artísticos con títulos como Ansiedad. Estas fotos son cortesía del estudio fotográfico Younis Morat, que por lo que he concluido estaba de alguna forma asociada con Mosaicos. En la revista podemos ver un sinnúmero de publicidades sobre el estudio Younis Morat y hay un montón de apariciones de desnudos artísticos que tienen estos nombres, así como que ansiedad, miedo. También en Mosaicos, en lo que compete a la fotografía, podemos encontrar retratos, paisajes de la playa, fotos de estatuas, pero le dieron como una pequeña vuelta, porque la mayoría de fotos de estatuas se utilizaban para criticar a la Policía Nacional. Estos casos parecen muy puntuales, porque en esta campaña de limpieza étnica a través de la fotografía abundan los indígenas borrados en el fondo. Los transformaban en mujeres, raspando los negativos. Esta práctica, inclusive la de borrar indígenas y etnicidades, era justificada en los medios de comunicación. De hecho, los editores de la publicación Quito a la Vista advierten al público en una de sus primeras apariciones que en su edición se ha eliminado el elemento indígena. En esta misma publicación argumentan lo siguiente.
Este elemento afea y da una pobrísima idea de la población y la cultura. En la práctica fotográfica de José Rodríguez González encontramos algunas fotos del mercado con vendedores ambulantes y carretas. Y bueno, creo que de una manera muy breve, espero yo, hemos cubierto el quehacer fotográfico de principios del siglo XX, para entender más o menos la importancia de la imagen en la configuración histórica. Me gustaría que no solo se queden con esta información y saquen sus propias conclusiones al respecto. Hay un montón de material que pueden revisar tanto en la Biblioteca de las Artes como en el Archivo Municipal. Además, quisiera mencionar que la mayoría de cosas que he dicho el día de hoy provienen del libro Guayaquil, los 10 y los 20, de Ángel Emilio Hidalgo. Este libro tiene ejemplos y mucha información sobre los orígenes de la fotografía en Guayaquil. Además, lo pueden encontrar en el segundo piso de la Biblioteca de las Artes. Y bueno, con esta información vamos a nuestra pausa informativa. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa. El ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas es un derecho protegido por la Constitución. Un podcast para hablar sobre políticas y economía de la cultura en Ecuador. El Observatorio. Ojo a la cultura. Escúchanos pronto en Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. Y bueno, vamos a los anuncios. 33 grados de sensación térmica, 33 grados y sensación térmica de 39. Full calor. Hay mucho sol y nada, pues les recomiendo que usen full bloqueador porque realmente hace full calor aquí. El día viernes 17 de mayo, tú, yo y toda la U nos juntaremos a partir de las 4:30 afuera del Palacio de la Gobernación en el primer plantón por Palestina para pedir un alto al fuego. Trae tus obras referente al genocidio. Además, habrá serigrafía gratis, open mic y un cacerolazo colectivo. Así que no te olvides de traer tu olla y tu cuchara. Resistimos porque Palestina existe. Último anuncio, Guayaquil, ¿Cómo vamos? Es una iniciativa que tiene como propósito exponer el estado en el que se encuentra la ciudad. Esto se lleva a cabo a través de la encuesta de percepción ciudadana y en análisis de data de la ciudad desde la educación hasta el medio ambiente. La iniciativa ¿Cómo vamos? Empezó en Colombia y este es el primer año que será aplicada en Guayaquil. Esta iniciativa no tiene vínculos con el gobierno o el municipio y es estrictamente académico, por lo que se busca que ambas partes, tanto el informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana, sean aterrizados a la verdadera realidad de Guayaquil. Llena la encuesta de percepción ciudadana que toma máximo 15 minutos y al final, si comparten sus datos como nombre, número de cédula, teléfono y correo electrónico, pueden participar en el sorteo de una televisión TLC y un celular Samsung. Un espacio para el arte de calle en la academia. Un podcast para conocer las principales gestiones en torno al arte urbano en la ciudad, el país y el mundo. Frecuencia Urbana. Un podcast para conocer a los principales actores y protagonistas del asfalto. Aquí, por Radio UArtes. Frecuencias de lo Sensible. Bueno, fin del espacio publicitario, estamos en la última parte del programa y vamos a dialogar no con uno ni con dos, sino con 3 fotógrafos de la escena de la ciudad. Aquí a mi lado tengo a Ricardo Borges, a CH y a Pinhol. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que cada uno se presente. Escojan quién va primero. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, Tepu, por la invitación. Soy Alejandro CH Mosquera. Soy fotógrafo y profe, ahora último, he comenzado a dar clases. Y me parece súper chévere que me hayas invitado a este espacio porque justo me estoy enterando como de muchas cosas que dentro de tu investigación me parecen como que nutren mucho, digamos, la memoria fotográfica, sobre todo sobre la fotografía con relación a la ciudad. Y que creo que aportan un montón. O sea, esto de la revista Mosaicos no lo sabía, me está interesando un montón.
Así que nada, gracias por la invitación y espero que podamos generar alguna charla que aporte a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Soy Ricardo Borges, soy arquitecto, pero me dedico a la fotografía hace años. Hago fotografía documental de todo, menos quinceañeras y matrimonios. Y sí, chévere lo que estabas conversando ahora de esta revista Mosaicos. Y también lo convoco al público porque un par de veces hemos ido con Fabricio y con otra gente al Archivo Histórico del Guayas. Y la cuestión de fotografía de las revistas de principios del siglo XX es una locura. O sea, lo que había ahí, lo que hubo, ¿no? Tanto fotografía, teatro, un montón de cosas que hubo en una ciudad que presuntamente no tiene cultura. Eso. Sí, hay muchísimas cosas. Igual la idea del programa es que cada semana conversemos sobre revistas que están un poco olvidadas, que haya esta especie de retroalimentación tanto de artistas de ahorita con la historia, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Por último. Bueno, me llamo Fabricio Medina. Bueno, muchos me conocen por Pinhole. Bueno, vengo haciendo fotografía analógica y estenopeica no sé desde hace cuánto tiempo. Y bueno, como decía Richie, sí hay muchas cosas que hay que investigar porque no hay ningún libro, ninguna, materia que hable de historia de fotografía. O sea, hay como relatos pequeños. Y cada vez que cuando uno comienza a ser fotógrafo, claro, las referencias son de otros lados, no entiendes la luz, no entiendes los procesos, no entiendes nada. Y hay cosas que se puede decir cuando era joven, acá no hay nada, y veías y tú decías, este tipo hizo esta cosa en 1908 y tú te quedas, mira. Y eso creo que es muy importante. Simplemente no por el hecho que sea investigar la historia y romantizarlo, sino el hecho de saber qué es la identidad de nosotros. Y vas comprendiendo que todo se repite. Lo que pasó hace 100 años está pasando hoy, pero con otros códigos. Claro. Igual ahorita estamos con una situación muy parecida a la que estábamos, por ejemplo, en 1930. Una crisis, un problema con presidentes, cambios de poder a cada rato, promesas que no han sido cumplidas, crisis laboral, hay cosas que Estamos en un gobierno bancario. Sí, otra vez. Esto era también muy importante en la costa, o sea, estaba este diálogo entre la banca guayaquileña y la política que realmente condicionaron el habitar de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la parte de la entrevista. Bueno, yo sé que aquí hemos hablado de manera muy crítica acerca de la situación de la fotografía a principios del siglo, sobre todo. Entonces, a mí me gustaría saber, bueno, yo veo que aquí Pinhole tiene como que algunas páginas que trajo de revistas, pero me gustaría saber qué quisieran acotar para abrir esta conversación. O sea, ¿qué han visto ustedes como fotógrafos en el momento en el que indagaron acerca de qué pasó aquí antes, ¿no? ¿Hay alguna curiosidad que en general hayan encontrado? ¿Y ustedes cuándo creen que empieza a cambiar esta dinámica con respecto a la práctica fotográfica en la ciudad? Porque ya no es así, obviamente. Bueno, yo podría decir que lo primero es que siempre te dicen, no, es que no pasa nada en Guayaquil, pero en Guayaquil siempre está pasando todo, de todo. Lo que pasa es que está siempre, digamos que creo que desde los 70s hay esta división entre la cultura alta, la cultura baja o qué sé yo, procesos de suburbanización tan fuertes, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué sería la palabra? Miserabilización del trabajo, no sé cómo decirlo, sí. ¿No? Entonces se pierde ahí un poco empieza a aparecer la fotografía, pero yo tenía un proyecto que estábamos, ¿te acuerdas? Que te conversaba siempre de estar entrevistando a los fotógrafos, Marina Paulinelli, Mazuco, Pancho Valdivieso, que es un fotógrafo que ya veterano que trabajaba, ya imagino que falleció, nunca lo pude entrevistar a Andrés Rendón, ni a Manuel Tamasí. También Ania Peña-Herrera, aunque está pendiente, se me perdió también Elio Armas. O sea, hubo un montón de prácticas. Lo que pasa es que no están asociadas a lo que te dicen que debe ser, ¿no? O sea, entonces, pero por ejemplo, la práctica para mí es importantísimo. La práctica de la fotografía comercial es la que ha creado los imaginarios en los que vivimos ahora. Claro, sí. ¿Ya? Y nadie la investiga, ¿no? O sea, nadie ve nada y dice, no, eso no es. Claro, pero como eso es lo que una siempre, publicidad. Eso es lo que dicen siempre, no, eso no es. Pero no estás entonces analizando lo que vivimos, o sea, ¿por qué están pasando estas cosas, no? ¿Por qué TC tuvo ese auge y bajo qué parámetros tuvo ese auge en los 90s, que es el que crea un poco la televisión que tenemos ahora? ¿Por qué Vistazo o Roberto Pombar de los 80s, 90s
tantas cosas que se pueden hablar, ¿no? Claro. Igual también es que siempre cuando se habla de fotografía no se lo habla como negocio. Y yo digo eso porque no encontré los datos de números. Claro, entonces la gente dice, uy, el fotógrafo tacha a tal persona. No, el fotógrafo tenía una inversión de un lugar que alquilaba, compraba tecnología de la época, que sería como comprar cámaras digitales ahora. O sea, tiene una inversión y un gasto. Entonces venía el cliente y el cliente te pedía, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Claro. Entonces era un trabajo. El tipo no lo veía como en su tiempo, en su día a día, no lo veía como, ay, estoy haciendo algo por maldad. Digo eso porque a veces cuando se ve la historia atrás se lo ve como que hay una intención del fotógrafo. Claro. Y realmente... Es algo que depende mucho por en la- la municipalidad o del gobierno. Pero más allá, digo, del cliente, y Del- lo digo como él dice, lo comercial se lo pone de un lado y lo cultural es otro. No, y acá el auge de la fotografía fue lo comercial. En el momento que no se podían vender rollos químicos, se dejó de aquí vender. Eso no pasa en Colombia, eso no pasó en Perú. Se vendía menos, pero sí habían sus espacios. Entonces tú entiendes que la fotografía acá pasa por lo comercial. Duela a quien le duela, y es la verdad. Entonces, creo que a veces tenemos que entender esa situación, porque también pasa ahora. O sea, Claro. hay fotógrafos que me han dicho, no tengo trabajo y me contrató, no voy a decir qué organización, y te das cuenta que hay una línea. Ujú. Y él dice, no sé qué hacer, pero tengo una familia que va a entender. No es justificación, Claro. pero ahí te das cuenta que también hay que separar la palabra trabajo y obra artística, que no es lo mismo. Yo tengo la libertad en la obra artística, pero al momento del trabajo el cliente decide. Y hay cosas que tienen mal gusto, no tienen preparación, tampoco. Pero eso no le vas a decir al cliente, oye, ¿sabes qué? Estás mal y se te va con otro. Claro, no. No puedes. Claro, sí. Justo en eso, como que un poco como se me venía a la mente mientras hablaba Richie y Fabricio, de esto de la fotografía comercial, y pensando también en lo que hablaste tú, Tepu, de acerca de estas, digamos, las primeras representaciones que hubo en los medios de comunicación que tenían que ver con funerales. Pienso bastante también en la, digamos, en la relación, digamos, de la fotografía comercial, que sí, obviamente hay como tipo quien manda o quien, digamos, quien encomienda un trabajo en particular, pero también está dentro de ese acuerdo comercial hay una mirada específica de cada fotógrafo. O sea, que creo que para su época también había como maneras muy puntuales. Y justo como revisando un poco los apuntes que nos enviaste, yo estaba pensando en esta tesis que escribió, hay una investigación que la hizo Ricardo Trujillo, es un fotógrafo quiteño, y él habla sobre las imágenes post-mortem de Gabriel García Moreno, Ujú. ajá, de este fotógrafo que es Rafael Pérez. Y nada, o sea, como que también yo, digamos, en las preparaciones que hago para clases, como que me puse a ver, y son imágenes que tú dices, claro, estas imágenes son encomendadas, ¿no? O sea, tipo, por el gobierno de turno y tal, pero tienen un aire como súper creepy para mí. Es rarísimo, sí. O sea, es literal Gabriel García Moreno como puesto ahí. Me hizo mucho acuerdo a esta película de los 90s, de los 80s, en donde hay un cadáver y llevan al cadáver como a de fiesta. ¿Me cachas? O sea, De hecho, es rarísimo. Es rarísimo. De hecho, en estos apuntes que les pasé, no sé si se dieron cuenta, en una fotografía de la revista El Fígaro, justo Ajá. arriba de este registro que hay de la inauguración de la Bibliografía Nacional o municipal, abajo hay una foto post-mortem de un niño. Claro. O sea, es un niño que está lleno de flores y está así muerto. O sea, está... Pero bueno, es que también hay que entender la economía de la época. O sea, no es como ahora que yo tengo fotos de mi bautismo, todo. Claro, eso era algo muy limitado, la o sea, fotografía. el nivel no me acuerdo de los números, pero el costo de una foto era muy alta. Claro. Y simplemente tú hacías la foto del fallecido para tener un recuerdo de quién era él. Claro. Entonces, también a veces cuando vemos así, uy, no, qué morbo. No, o sea, era un negocio y realmente, y acá no me acuerdo los nombres, estoy tratando de buscar, cortaban, digamos, la placa fotográfica más pequeña para tener un costo menor. Claro. Entonces ahí comienzas a ver esta cómo atraviesa lo económico. Realmente Hay una cosa de la precariedad en Guayaquil siempre, ¿no? Que es un tema con el que yo trabajo mucho en la fotografía. Y otra cuestión de ahí de lo que hablaba el Che y Fabricio, que para mí la fotografía no es arte.
o sea, no es arte. Ok. O sea, la fotografía es encargada, sirve para algo, está aliada a la tecnología, tiene que estar siempre, o sea, entonces tú, para tú ser un buen fotógrafo tienes que estar aquí. La fotografía puede convertirse en arte, pero eso es fuera de tu intención, o sea, es una construcción que tiene que ver cuando se enlaza con las cosas, necesidades de la sociedad, de la cultura, obviamente un destacado, un pensamiento, una cosa así, ¿no? Porque yo siempre diferencio al artista que usa la fotografía, que es otra cosa. Claro. No, es otra, para mí eso es otra cosa. Siempre me atacan cuando digo estoy aquí, pero yo no importa. Aquí hay libertades de Sí. opiniones. A ver, entonces, aquí conversando acerca de qué opinas tú de la fotografía, qué opinas tú de la fotografía, pero ustedes tres tienen algo en común, ¿no? Los tres fotografían en Guayaquil, ¿no? Guayaquil juega un papel, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, en su práctica fotográfica. Entonces, ¿de qué modo para ustedes influye o moldea esta ciudad de calor, de estrés, de gente, de todo, su práctica fotográfica? Bueno, para mí, primero que nada, yo vengo de esta sociedad, o sea, entonces es la que me hace o que me enfrento, o que la dialogo, o cualquiera de las posibilidades dentro del lenguaje. La ciudad en sí, el trópico, el calor, las cosas, la gráfica, la gente, todo lo que pasa aquí en la ciudad es parte del lenguaje, más otras cosas que uno tiene que experimentar, ver. Uno copia cuando empieza a fotografiar, uno sigue copiando, así cuando ves algo que te dice, oh, esto está interesante, que voy a explorarlo, ¿no? Ujú. Entonces para mí es como las consonantes de mi vocabulario, es Guayaquil, Ok, ¿no? Y hay otras que vienen de otras partes, ¿no? ok. Sí, o sea, yo sí siento que, digamos, como los parámetros que plantea la ciudad para poder hacer fotografías, o como, digamos, como la ciudad como tal, al ser una ciudad violenta, no solamente como, digamos, como la violencia física, sino también como de cómo se articula y cómo es y para quién está hecha. Sí siento que de ley eso de alguna manera como que propone ciertas reglas del juego para un fotógrafo que la atraviesa, ¿no? Que la Claro. camina, que trata de generar imágenes a partir de ella. Pero al mismo tiempo también siento que muchas veces, sobre todo cuando he hecho fotografías de calle, ¿no? Ujú. Digamos, muchas veces voy al encuentro, como creo que no es algo que uno sale y dice, ok, voy a fotografiar a Guayaquil, pero es que fotografiando a Guayaquil también, por tantas cosas que puedes encontrar en la calle o tantos acontecimientos que a veces tú dices, ¿es en serio que esto está pasando aquí? O sea, ¿es en serio que este momento está sucediendo ahora? Ya no es solo Guayaquil, sino como que de repente generas otras, así como lo dijo Richie, o sea, como otros diálogos, pero lo encuentras, digamos, solamente como, digamos, o caminando y sacando fotos, o digamos, una vez que ya revelaste las fotos y ves y dices, uy, ¿por qué tengo una fijación en cuanto a esto? ¿Por qué vi esto? ¿No? Ok, Ajá, siento que sí, te propone mucho la ciudad. ok. En mi caso, yo estudié en Buenos Aires, Argentina, y lo que me pasaba a mí era que, claro, yo decía, pero bacán estos fotógrafos de acá o de otros lados, pero siempre me preguntaba, ¿qué harían esos manes si vivieran en Guayaquil? O sea, digo porque todo el mundo dice, uy, Bresson, sí, pero ¿qué harían con la luz de acá, con la falta de conseguir insumos? Entonces siempre eso me maravilló. Entonces cuando regresé acá, no conocía nada porque no hay ningún espacio que te digan de fotógrafos qué trabajo hay, no hay historia. Entonces Claro. tú dices, no hay nada, nunca hubo nada, como decía Ricardo, nunca hubo nada. Entonces comienzas a hablar y dialogar. Y para mí lo que me parece más impresionante, a mí lo que más me atraviesa, no es simplemente Guayaquil, sino escuchar a otros fotógrafos, no ver fotos. O sea, puedo hablar de Amore Martínez, que tiene una mirada muy particular, y claro, el man me dice, no, yo quiero hacer tal cosa, o estamos hablando, se agacha y en una esquina hace una foto, Ricardo, y yo digo, ¿qué carajo está pasando? Y es impresionante Claro. que ya te das cuenta, el man está componiendo con la punta de la mesa, y eso me parece porque yo digo, bueno, yo puedo dialogar con esta persona porque él está viviendo con mis códigos, viviendo en mi ciudad, y Ujú. está desarrollando una mirada. Entonces, para mí, más me atraviesa es eso, hablar con fotógrafos, porque estamos hablando el mismo idioma. ¿Me Claro, entiendes? sí. Entonces, la luz, por ejemplo, con Ricardo digo, uy, no, que el sol, que no sé qué, a tal hora. Entonces comienzas digamos, una búsqueda, no de
digamos así, de la foto perfecta, sino tratando de entender esta ciudad, como dice Ricardo, a través de la luz. Okay. Porque no lo entendemos a través de la mirada, la estética y discurso. O sea, yo como Ujú. fotógrafo, yo lo entiendo a través de la luz. O sea, yo dibujo con luz. Entonces no puedo hacer otra cosa. Entonces, si yo sé que a las 9 pega en una esquina el sol, tengo que ir. Y a veces voy y está nublado. Y tú dices... Y vuelve. Entonces, también, Impredecible. Y así entonces todo, viene otra sí. persona y te dicen, ay, que eres tonto. Pues tienes que venir a algo parecido en tal época del año y hace una luz diferente. Tú vas y te quedas, wow. Entonces también eso me parece Claro. como, digamos, le da sabor un poco Claro, al como acto. trabajar con la ciudad, con sus cosas, sus falencias, para realmente, como tú dices, dibujar con esto, ¿no? O sea, más allá de falencias es entenderla, pues, Claro. porque en este caso toda la gente lo pone como un objeto, o sea, la fotografía como un objeto y la ciudad como un objeto. Para mí son personas, todos tenemos Ujú. cosas buenas y malas. Claro, si nos dedicamos a ver la imperfección de la otra persona, te vas a morir, pues. Pero tienes que ver, mira, pero Guayaquil tiene esto y Francia no tiene esto, París no tiene esto. Entonces si comienzas en la comparativa de qué es lo que tenemos, la mirada comienza a ser un poco, digamos, más disfrutable. Y más Hay cosas, amplia también. obvio. Mucho más amplia también. Hay algo, por ejemplo, ahorita que hablas de la luz y esos temas de las diferencias, ¿no? Que yo que ando como que parte de mi vida es en Cuenca, y en Cuenca eso de la luz más fuerte que tú dices, pero no es acá, pues acá tú estás en las sombras, en los soportales, en esos cachitos de luz que entran por allí, etcétera, ¿no? Que la gente que atraviesa y le pega una luz y todo, ¿no? En Cuenca como el centro histórico es más pequeño, Ujú. todo se pone negro y lo que siempre sobresale son los cachos de las iglesias, o sea, las puntas, las torres de las iglesias, porque obviamente eso es un tema simbólico importante, o sea, es lo que tiene que sobresalir es eso, el campanario y la iglesia que tú reconozcas eso. Y es otra cosa completamente diferente y es la misma luz del Ecuador y es otro... Claro, la ciudad la transforma. Claro, igual a mí se me hace muy loco ver cómo la ciudad y la fotografía siempre han estado tan relacionadas. O sea, no siempre, no es como que algo que tiene que pasar, como que tomo fotos y ya, solo voy a tomar fotos de edificios, lo que sea, pero es como esto de las condiciones, la luz, siempre hay algo que está junto y se me hizo muy loco cuando estaba haciendo la investigación para el programa, como darme cuenta de que toda esta historia urbanística también es un poco la historia de la fotografía aquí, ¿no? Sí. Igual también, por ejemplo, hay un fanático de la historia que da charlas de fotografía, el doctor Mancero. Claro, y el man, yo digo a todas las que he podido y no sé, hace unos 6, 7 años, fue la nieta de un fotógrafo. No soy malo por los nombres. Y ella decía que se acordaba que su abuelo se ponía un algodón con alcohol para no oler los químicos por la humedad que hacía en el laboratorio que el man estaba. Entonces, yo que hago procesos, yo digo, el man veía cómo la forma porque no tenía para una máscara de gas, no sé en qué época, 1910, 15, 20, no sé. Ujú. Entonces ahí comienzas tú a entender que esa, no digo precariedad, para mí es la realidad, te busca hacer mañas. O sea, no tengo plata para un filtro, pero bueno, voy a un lugar y cojo un celofán y con eso con filtro. Claro. O sea, eso se viene haciendo desde que comenzó la fotografía. Claro, todo el mundo se las tiene que ingeniar aquí todo el tiempo, ¿sí? Porque en un trabajo no hay el presupuesto, digamos, de Estados Unidos. O sea, tengo $10,000 para una producción. Acá, mijo, tengo 1,000 y 2 cachitos y una Coca-Cola para todo el grupo. Y agradece. Exacto, es el límite. Y por ejemplo, eso pasa también con los fotógrafos del Parque Centenario, por ejemplo. Cómo revelan ellos, dónde consiguen. Creo que Fabricio alguna vez averiguamos. Y ellos, por ejemplo, conseguían químicos de los laboratorios de rayos X, por ejemplo. Sí. Entonces, como viste, o sea, el límite, el no tener una industria fotográfica, sí hizo que los fotógrafos, de alguna manera, tengan que ingeniárselas. Claro. O sea, es como la creatividad floreciendo ahí. Y florece porque, claro, si yo tengo la opción de revelar y él no tiene revelador, yo me gané los clientes. O sea, también hay que pensar lo que va por esa línea. Es o sea, una industria también, claro, es un negocio, sí. Exactamente. Sí. Y ustedes, o sea, como ya hemos hablado tanto sobre cómo la fotografía es un medio político, pero aquí también estamos viendo que no necesariamente es algo político per se para el fotógrafo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan o qué tipo de discurso creen que ahorita hay en Guayaquil? O sea, ¿o qué discurso propone la fotografía de Guayaquil hoy en día? O sea, ¿creen que hay una especie de cosas que se repiten o algún tipo de corriente que se pueda ver en la escena fotográfica? ¿O creen que todavía estamos como que falta ahí? Primero hay que decir qué escena fotográfica, ¿a qué te refieres con escena fotográfica? No lo digo de una cuestión mal, porque, por ejemplo, si tú ves en redes,
hay una movida por cuestión de tendencias y todo. Ujú. Y también hay que decirlo, hay ciertos, digamos, hace ciertos, digamos, trabajos porque son la tendencia para tener clientes. Entonces también es como una cuestión de, ya estás Claro. trabajando de la publicidad del marketing. Y como decía Richie al principio, claro, no podemos salir de esta cuestión comercial. Porque no hay una, digamos, una escena que tú puedas vivir de la fotografía artística. Entonces, yo creo que más allá de tendencias y todo, creo que de alguna forma, se puede decir, el Internet ha visualizado bastante fotógrafos. De todo hay. Ahora, el problema es de que, ¿cómo organizas eso? Que yo creo que va el problema ahí, porque uno no tiene el tiempo para ver todo. Hay fotógrafos muy buenos. Entonces también ahí es cuando entra la cuestión de no tenemos un orden porque tampoco tenemos una historia de fotografía, me explico. Claro. Entonces, Es mucho más difícil. entonces sí. comienzas a entender la problemática que hay con la fotografía. Como yo siempre digo, en la pintura me parece impresionante, la pintura guayaquileña, que tiene una herencia. Ujú. O sea, están los fotógrafos... Claro, una escuela pictórica. Sí, hay una escuela, sí, Ujú. y hay un respeto hacia, no sé, el maestro. O sea, me parece hermoso cuando dicen el maestro. Viene una persona mayor y todos los tratan con respeto. Acá viene un fotógrafo, yo he visto fotógrafos que no... escucho las historias como revelan y digo, este man es Dios. Y lo tratan a la patada. Le digo, ñaño, escúchalo el man y la historia, cómo llegó, o cómo te cuentan cómo se metió a un lugar para hacer una foto y casi le pegan un puñete y es la foto que salió en el diario. O sea, eso sí me creo que es como que es un problema cuando digo de la escena. Porque Claro. la escena no debe ser no debe ser mi grupo de mi generación ni los fotógrafos jóvenes, debe ser todos. La suma. Sí, la suma de todos, los fotógrafos de antes. Y creo que es muy pequeña en Guayaquil en general. No veo tanto, bueno, aquí los muchachos, no, porque yo hago fotografía desde el siglo XX. Pero existe, ahorita que hablabas de esas cosas ahí, ¿no? Y me acordaba de Eduardo Escobar, el fotógrafo del Telégrafo. Ya me lo topo ya jubilado y todo. Y lo veo por la calle y el tipo tiene todo el brazo así brotado, como las venas brotadas, como no varices, sino una cosa así, ¿no? Ok. Y me cuenta que él usaba un lente de 400 milímetros en el estadio, que era un lente que debe haber pesado un camión. Ok. No tenía trípode, entonces él lo tenía colgando todo el tiempo en la mano. Y ahí, levantarlo para disparar las fotos que necesitaba, ¿no? del partido. Eso lo hizo durante todos esos años que a las finales le pasó factura con el brazo, ¿no? Wow. Entonces así... Qué miedo. Pero hasta por anécdotas podríamos hacer más recopilación de fotografía, de cosas de fotografía. Pero no, o sea, no hay... O sea, sí, yo tengo mucha relación con el arte acá, documento mucho arte. Y compradores de fotografía, o sea, por cada 100 cosas de arte pictórico, una de fotografía y casi nada. Y por ejemplo, tú no ves aquí que la gente tenga preocupación. Tiene sus archivos. Ujú. La gente tiene sus archivos, algunos muy bien cuidados, etcétera. Ajá. Pero salvo Blomberg, Blomberg, creo que ahora Pepe Hanse también, claro. y Vicente Muñoz, gente que vende bastante, pero no ves que la gente tiene una fotografía histórica. Historia, cultura, memoria, Calima de ciudad.